Neumonía adquirida de la comunidad. Este trabajo se realiza con el objeto de plantearse una problemática actual, especialmente en esta época del año. Como definición, la neumonía adquirida de la comunidad es una infección del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja, asociado a un infiltrado en la radiografía de tórax. Se da fuera del ámbito hospitalario o en pacientes que no hayan sido hospitalizados en los 14 días previos. A pesar de las grandes investigaciones y de los avances que tenemos en la actualidad, constituye la causa de morbilidad y mortalidad en adultos mayores y en sujetos con comorbilidades previas. Vamos a hablar un poco de fisiopatología y de factores de riesgos. La neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y de la respuesta desencadenada del hospedador contra ellos. La noxa llega a la vía respiratoria baja de varias formas. La más frecuente es la orofaringe. Cabe destacar que durante el sueño el hospedador respira volúmenes pequeños de material faríngeo. Especialmente se da en los ancianos y en aquellos pacientes que tienen disminución del nivel de conciencia, lo que favorece la proliferación de microorganismos. Otra forma de ingreso es por medio de las gotitas contaminadas y en algunos casos, pero en su menor frecuencia, suele surgir por propagación hematógena o por extensión contigua desde el espacio pleural o mediastínico infectado. Como mecanismo de defensa del hospedador podemos mencionar a las vibrisas y los cornetes de las vías nasales, que capturan las partículas inhaladas antes de que estos alcancen a la vía respiratoria, y las ramificaciones del árbol traqueobronquial que atrapan las partículas y por mecanismos de eliminación o limpieza mucociliar el patógeno es eliminado y destruido. Otro mecanismo de defensa del hospedador es el reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos, que brindan protección contra la broncoaspiración. Entre los factores de riesgos tenemos factores de riesgos modificables y los no modificables. En los modificables, tabaquismo, alcohol, malnutrición, obesidad, exposición a murciélagos y pájaros. Y en los no modificables, inmunosupresión, asma, neumopatía estructural como una bronquiectasia, demencia senil, ACV, disminución del nivel de conciencia o enfermedades cardiovasculares. En la etiología podemos mencionar a las bacterias, hongos, virus y protozoos. De acuerdo a la etiología se los puede clasificar en los pacientes que son ambulatorios o en los pacientes que están hospitalizados. En los pacientes ambulatorios predominan Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae y virus respiratorio. Los pacientes hospitalizados, los que están fuera de la unidad de cuidados intensivos, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenza, especies de Legionella y virus respiratorios. En los que se encuentran en unidad de cuidados intensivos, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, especies de Legionella, Bacillus gram-negativo y Haemophilus influenza. De acuerdo a los patógenos bacterianos también pueden ser típicos o gérmenes atípicos. Entre los primeros se encuentran Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, algunos Staphylococcus aureus, Bacillus gram-negativo como Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Entre los microorganismos atípicos, Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, especies de Legionella, como también virus neurotrópicos, influenza, adenovirus y virus respiratorios sincitiales. Entre los patógenos de identificación reciente, virus Hanta, metaneumovirus, coronavirus y cepas de origen comunitario como los Staphylococcus resistentes a meticilina. Manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos mencionar signos y síntomas locales y signos y síntomas generales. En los signos y síntomas locales, tos, disnea, expectoración, dolor torácico que puede presentarse en puntada de costado, taquipnea, considerando que son más de 16 respiraciones por minuto, signos de foco pulmonar como crepitantes, disminución de la entrada de aire, matidez. En los signos y síntomas generales, fiebre, taquicardia como respuesta a esa fiebre, escalofríos, confusión. El diagnóstico
es puramente clínico. Se basa en la presencia de fiebre con los síntomas asociados: tos, expectoración, dolor en puntada de costado. Al examen físico podemos ver en la inspección taquipnea, utilización de músculos accesorios, en la palpación matidez o frémitos, y en la auscultación se puede auscultar estertores crepitantes. Se debe complementar la clínica con una radiografía de tórax, donde podemos observar un aspecto algodonoso en los bordes, tendencia a la coalescencia, broncogramo aéreo, nódulos peribronquiales por lesión inflamatoria, signos de la silueta como borramiento de los bordes por ocupación de la luz alveolar. La oximetría: un paciente que presente una saturación menor al 92%, es necesario hacer una gasometría arterial. En el laboratorio generalmente se solicita un hemograma, una bioquímica general. Con respecto al diagnóstico etiológico o el diagnóstico microbiológico, no es necesario en la neumonía adquirida de la comunidad. Se lo suele pedir. ¿Por qué? Porque la antibiótico-terapia empírica es casi siempre efectiva. Esto se suele pedir generalmente cuando hay una multiresistencia al tratamiento empírico o que el paciente presente ciertas complicaciones. Entre los diagnósticos etiológicos incluyen la tinción de Gram, cultivo de esputo, hemocultivo, PCR y métodos serológicos. Criterio de CURBS 65. Una de las decisiones de mayor relevancia a tomar en un paciente con neumonía es la correcta elección del sitio de atención, si es ambulatorio, si es en sala general o si es en terapia intensiva. La Sociedad Británica de Tórax diseñó el criterio de CURB, que tiene en cuenta ciertas variantes, como la confusión, la urea, que sea mayor a 7 milimolitros, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, presión arterial sistólica menos de 90, diastólica menos de 60, y la edad que sea igual o mayor a 65 años. Cada variable del criterio de CURB 65 va a tener una puntuación de un punto: confusión 1 punto, urea 1 punto, frecuencia respiratoria 1 punto, tensión arterial 1 punto, edad mayor a 65 1 punto. De acuerdo a esta puntuación se lo puede clasificar en grupos. Grupo 1, de 0 a 1 punto. Estos pacientes van a ser de bajos riesgos y son candidatos a tratamientos ambulatorios. Grupo 2, de 2 puntos, son de riesgo intermedio. Se deberá hospitalizar, teniendo en cuenta también las comorbilidades del paciente. Grupo 3, 3 o más puntos, son pacientes de alto riesgo. Se deberá internar en unidad de terapia intensiva. Tratamiento. El tratamiento general incluye tratamiento con antibióticos, indicar antitérmicos, hidratación abundante y control del paciente a las 48 a 72 horas. En los antitérmicos, paracetamol 500 cada 8 horas o ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas. Una hidratación abundante, dado el aumento de la temperatura, y el control a las 48 a 72 horas para ver la evolución, si el paciente respondió al tratamiento o que haya complicaciones o que la etiología no sea bacteriana. En cuanto a los antibióticos, se debe tener en cuenta en los pacientes si son sin comorbilidades o con comorbilidades. En pacientes sin comorbilidades, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 7 días. Y en pacientes con comorbilidades, amoxiclavulánico 875-125 cada 12 horas por 7 a 10 días. Finalizando, con respecto al tratamiento, en pacientes alérgicos a la amoxicilina, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas vía oral o acitromicina 500 miligramos el primer día, luego 250 miligramos día por 4 días. Otra alternativa que podemos mencionar es la levofloxacina, 750 miligramos cada 24 horas vía oral. Muchas gracias.